Todos atravesamos situaciones difíciles, circunstancias difíciles, que no alcanzamos a entender, no alcanzamos a comprender. Por ejemplo, ¿quién va a comprender la pérdida de un ser querido? Son cosas incomprensibles. Sabemos que todos vamos a morir. El detalle es que no sabemos cuándo ni cómo. Sin embargo, cuando enfrentamos la muerte de un familiar, sufrimos la decepción más grande de toda nuestra vida. Nos decepcionamos con la vida, incluso llegamos al extremo de decepcionarnos con Dios, porque hay muchas preguntas sin respuestas y hay situaciones que Dios en su soberanía las permite y Él no tiene por qué darnos una explicación por qué motivo la permitió. Hace años nos tocó enfrentar la muerte de nuestro hijo mayor. Mi primer hijo nació en octubre del año 1995 y tuvo una infancia bastante productiva, una adolescencia bastante productiva. Era buen estudiante, ya a punto de graduarse de licenciado en recursos humanos. A la edad de 21 años nos sorprende una terrible enfermedad. Él tenía síntomas de leucemia aguda. Así que los médicos no daban esperanza. Nos tocó enfrentar esta terrible enfermedad durante 6 meses o 7 meses de padecimiento, exámenes médicos, esto, lo otro, hospitalizaciones, transfusiones. Bueno, antes yo no podía contar estos detalles porque no me salía, no tenía las fuerzas para hacerlo. Sin embargo, cuando dan la orden de hospitalización, porque ya no había que hacer más nada, no podía estar en casa, él tuvo que pasar 6 días en el hospital central. Y allí estuvimos mi esposa y yo, atendiendo a nuestro hijo, pendiente de todo lo que hacía, exámenes, pendiente de sus horarios de comida. A todas estas, llegó el momento inesperado. Aquella noche, 8 de mayo del 2017, mi hijo entró en una crisis donde ya estaba partiendo de esta tierra. Mi esposa sale de aquella habitación y a mí me tocó enfrentar esa realidad. Parecía un sueño, parecía una pesadilla. Corrí hasta él, lo estaban intubando, él estaba consciente, le colocaron una sonda vesical para orinar. Y resulta que me le acerco al oído como pude, me metí entre los médicos y le dije al oído: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y lo tomé por la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Le solté esa palabra, fue lo único que pude hacer. Era lo que podía hacer. Mientras tanto yo seguía clamando. Los médicos deciden bajarlo del 4º piso, lo bajan al área de emergencia. En medio de aquel desespero, él se saca el tubo endotraqueal, lo vuelven a intubar. Y yo no me despegaba de esa camilla. Los médicos corrían y yo al lado de la camilla, orando por mi hijo. Lo estaba perdiendo. Era el momento más terrible de mi vida. En ese momento, los médicos me dan la terrible noticia y me dicen: falleció. Y yo observaba a cierta distancia las prácticas médicas, me estaban dando RCP, reanimación y todo lo demás. Sin embargo, no se pudo lograr la resucitación, como hablan en términos médicos. Yo salgo por ese pasillo y luego me toca darle esa terrible noticia a que no saben a quién. A su mamá, a mi esposa. Tuve que orar. Luego le doy la noticia a mi esposa, lloramos juntos y todo lo demás. Tuvimos que pasar por el valle de sombra de muerte durante 1 año. Vivir
cada etapa del luto, del duelo. Recuerdo que en una ocasión fui atendido por el pastor Álvaro Herrera, quien conozco también, y él me dijo: Rafael, me gustaría conversar contigo. Fui, hablé con él, me regaló un material titulado Cuando la vida duele. Escuchamos el material, pusimos en práctica algunas tareas, porque a veces como ministros de Dios pensamos que no podemos pasar por el duelo, o saltamos algunas etapas del duelo por el hecho de ser ministros de Dios, o predicadores, o pastores, porque nos toca atender mucha gente. No, también somos seres humanos y tenemos que vivir las etapas del duelo cuando nos correspondan. No podía saltar las etapas del dolor. Luego entonces, ya había leído un libro titulado Fortalezca su fe, aun cuando lo que Dios hace no tiene sentido, escrito por el doctor James Dobson. Ya lo había leído por tercera vez, como Dios preparándome para aquel momento, y luego me tocó desempolvar aquel libro y volver a estudiarlo, y comprendí que teníamos dos opciones: una, entregarse por completo al dolor y a la amargura, o dedicarse a fortalecer nuestra fe. Y elegimos la mejor opción. Nos hemos dedicado durante este tiempo a fortalecer nuestra fe. No deje de fortalecer su fe. En su raíz, la palabra fe significa confianza. Confiamos en Dios porque nos ha dado razones suficientes para creer en Él. Nos ha dado razones suficientes para seguir confiando en Él. Algunos se preguntarán: ¿y qué pasa si no recibo el milagro ya? ¿Qué pasa si no recibo el milagro ahora? Sigue creyendo, sigue confiando, como hicieron algunos antiguos, como aparecen en Hebreos capítulo 11, que muchos de ellos no alcanzaron la promesa, pero se mantuvieron creyendo hasta el final. Nosotros como iglesia debemos creer hasta el final. ¿Hasta cuándo? Mientras mi hijo agonizaba, yo puse mis manos sobre sus piernas y dije: Señor, sopla vida sobre él. No saben con tanta pasión, pues, con cuánta pasión hice aquella oración. Salió de lo más profundo de mi corazón. Yo esperaba un milagro físico. Y una vez, en conversación con mi hijo, me dice: papá, nosotros estamos esperando un milagro físico, pero ya Dios me hizo mi milagro espiritual. Mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Y creo que ese es el milagro más grande que un ser humano puede alcanzar. ¿Usted lo cree, iglesia? ¿Cuántos lo creen? El milagro más grande que usted y yo hayamos alcanzado es la salvación de nuestra alma. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y de un momento a otro, iglesia, partiremos de esta tierra y nos encontraremos con el Señor. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 36: otros experimentaron oprobios, azotes y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido. Murieron sin recibir lo que estaban esperando, pero nunca dejaron de creer. Que no se apague tu fe. Sigue creyendo. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra fe, seguir creciendo espiritualmente, seguir confiando, seguir creyendo.